Hola amigos del canal Balonmano en Murcia, bienvenidos una vez más. Primero agradeceros el feedback que estamos recibiendo de todos los vídeos que estamos realizando y los encuentros que estamos retransmitiendo. Prometemos que nos vamos a esforzar aún más en ofreceros un contenido de calidad y sobre todo algo que pueda ser positivo tanto para el balonmano que se juega en Murcia como para los equipos, para todos. Necesitamos que os suscribáis a YouTube, pues es importantísimo para nosotros que podamos sacar rendimiento a ese canal donde queremos poner el máximo de nuestro contenido. Sin vosotros esto es imposible y os rogamos que os suscribáis y nos deis like en dicho canal, igual que en todos, por supuesto. Esta semana hemos estado en Cartagena de nuevo para retransmitir el encuentro de la cuarta jornada entre el Club Maristas Balonmano Cartagena y Agrigenia Asociación Abaranera. Ha sido un partido muy interesante con un resultado al final para todos los que puedan haber visto el partido inesperado, puesto cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, y vamos a intentar explicaros qué es lo que ha pasado de la manera más rápida posible, de tal manera que os dejemos más tiempo o podáis parar en los dibujos, en los resúmenes de los datos para ver cuál es la explicación y que los vídeos se hagan más cortos y más dinámicos. La próxima semana estaremos en Puerto Lumbreras para retransmitir el partido de la quinta jornada de la Segunda División Nacional Masculina en el grupo de la región de Murcia entre el Club Guardería La Quinta Balonmano Puerto Lumbreras y la Asociación Deportiva Helio Croca. Espero que tengamos tantas visitas y tanto buena aceptación como estamos teniendo hasta ahora. Pasamos desde este mismo instante a explicaros con datos qué es lo que pasó en ese encuentro. Gracias, nos vemos. Bueno, queridos amigos, lo primero que tenemos que ver en este encuentro, como siempre, es la velocidad del juego. Está en un 62, que es un ritmo alto. Se dedicaron a jugar y veremos en qué es cómo repartieron esa velocidad en el juego, en el ataque posicional corto, en el ataque posicional largo o en los contraataques. Un 62%, una velocidad muy aceptable, es un ritmo rápido. Aunque hay que decir que no siempre que sea el ritmo rápido es bueno. Hay equipos que se adaptan mejor al ritmo lento y son eficaces con ese ritmo lento. Es decir, es una idea general de saber con qué clase de equipos nos estamos enfrentando. Es la primera vez que veíamos a Barán y ya el segundo encuentro que veíamos a Maristas Cartagena. El encuentro quedó 26-26, empate, y lo primero que tenemos que comprobar es la eficacia en el ataque posicional, el tanto por ciento. Más efectivo a Barán. Cartagena, aunque perdió en esa eficiencia, lo verdad es que ha mejorado muchísimo respecto al partido que le vimos contra San Lorenzo. Es decir, están trabajando en que su ataque general, aunque su contraataque es muy interesante también, el juego. Se ve una mejoría en el inicio, desde el inicio de la temporada. La eficiencia general en el masculino debe estar entre un 52%. No llegan a ese 52%. Cada vez están más cerca. Se nota que la temporada va cogiendo su curso, su ritmo, y los equipos también. Abarán también está por debajo de ese 52%. Bueno, es un ritmo que nos lleva a pensar que en el futuro
pueden mejorar esas opciones. En cuanto al ataque posicional, Maristas tuvo una eficacia de un 35%. Abarán tuvo una eficacia de un 40%. Esto está explicado también estadísticamente esto es importante para los directores deportivos porque está explicado en un baremo que existe sobre este tema y es sobre la envergadura, el peso de los jugadores. El equipo de Cartagena es un equipo más menudo, más, no sé si más joven, pero sí con menos peso, con menos envergadura, y entonces es normal que la eficiencia en equipos más grandes, más pesados, pues mejore. Vemos que en el ataque posicional consiguieron 17 goles Maristas contra 23 de los goles del ataque de Abarán, siendo el total de posesiones en ataque posicional 41 de 60, 48 de 62 y 57 de 51. Es decir, Abarán trabajó mucho más el ataque posicional, renunció más al contraataque, pero como fue un partido rápido, los ataques tenemos que entender que eran cortos y efectivos. Hemos dicho que la eficacia debe estar en el contraataque por encima de un 33% y ambos lo superan ampliamente con un 64 y un 75. Lo que ocurre, como hemos dicho anteriormente, es que su frecuencia fue abismal entre uno y el otro, entre un 11 de un equipo y un 4 del otro, por muy eficaces que sean, pues tiene que haber una diferencia de goles. Las porterías estuvieron ambas muy bien, pues puesto que hemos dicho ya en varias ocasiones que los porteros, para que estén en la normalidad, digamos que han hecho su trabajo, deben estar entre un 27 y un 29% de paradas. Aquí, evidentemente, están estratosféricos, 35 y 30% en las paradas. Podemos ver que ambos estuvieron en las mismas ocasiones de parar, 37, mientras que el portero de Maristas pararon 13 ocasiones, 13 ocasiones, sin embargo la portería de Maristas solo en 11. Ahí ya podemos empezar a ver un poco en dónde ha estado la diferencia de el porqué de este empate. Si eficazmente ha sido mayor en 6 goles la eficacia de Abarán, pero ha habido ha habido 2 paradas, ya hemos reducido a 4 el resultado por el buen trabajo del portero. Que aquí tenemos una nota que hay que seguir trabajando, que es en el repliegue defensivo. Evidentemente, como Maristas Cartagena contraatacó más veces, Abarán tuvo que replegarse mucho más. Tuvo que replegarse 14 veces, pero de esas 14 veces, 5 consiguió que el equipo contrario, de una manera u otra, por paradas del portero, por errores del atacante, el contraataque no tuviera éxito. Solamente pudo replegar en 4 ocasiones Maristas y tuvo un acierto de una sola vez. Y vemos que del contraataque que hay una diferencia de 6 goles para Maristas, otra vez se diferencia viene a 2 goles menos. Ya tenemos otra razón para saber qué es lo que ha ocurrido entre la buena eficacia de la portería de Cartagena, el repliegue defensivo de Abarán, pues ya hay otro elemento que iguala el encuentro entre las diferencias del contraataque mucho mejor de
de Maristas Cartagena y el ataque posicional mucho mejor de Abraham. Aquí en la frecuencia ya hemos hablado la diferencia de la defensa entre uno. También tenemos que tener en cuenta que casi nunca hablo de las defensas. Aquí sí que tenemos que hacer hincapié en que también la diferencia en la defensa posicional es pequeña, pero a favor, la frecuencia a favor de Maristas. Pero claro, eso significa que atacó mucho más en posicional el equipo de Abarán. Podemos empezar a resumir que Abarán tiene una buena ataque posicional, tiene un eficaz contraataque, pero con muy poca frecuencia, que no le va a bastar, como veremos, para ganar el partido. En el resumen que tenemos aquí, decimos, Abarán domina el ataque posicional, como ya hemos dicho. Esto nos da una idea bastante próxima a lo que ha pasado. Sin embargo, Maristas atacó con más frecuencia y aunque Abarán domina el contraataque porque es más efectivo, no le va para ganar el partido. Y Maristas domina la portería. La frecuencia del contraataque y el dominio de la portería de Maristas obliga a ese resultado que al final fue la igualdad. Aunque más adelante veremos que eso tiene otro factor más, aparte de la diferencia entre la frecuencia y la eficacia del ataque posicional y el contraataque de Maristas. Aquí en este resumen sí que podemos ver de dónde se marcan los goles cuando unos y otros contraatacan. Tras parada del portero, como está bien claro que el portero ha tenido una buena actuación, Maristas consigue 3 goles. Tras repliegue defensivo, más contraataque, como contraatacó más de 7 veces, consiguió 4 goles. Y después contraatacó 2 veces después de que el lanzamiento de Maristas no fuera eficaz y marcó también 2 goles. Intentó una vez el contragol y no le salió. Sin embargo, Abarán, como contraatacó muchísimo menos, tras parada de su portero, que no estuvo nada mal, no intentó ningún contraataque. Tras un repliegue defensivo y recuperación de balón, sí contraatacó, marcó un gol. Y contraatacó de nuevo tras el lanzamiento fallado de Maristas Cartagena. Maristas Cartagena en el lanzamiento exterior sigue teniendo un problema, como también lo tuvo en el partido contra San Lorenzo. Sin embargo, teniendo en cuenta que Abarán no contraataca demasiado, aunque sí es muy eficaz, no intentó ningún contragol. Después del gol paraba el juego, normalmente para hacer los cambios ataque-defensa. Por esto que hemos dicho de que los directores técnicos en algunas ocasiones prefieren jugadores grandes, jugadores fuertes, jugadores de más peso, y eso les obliga a tener más cambios forzosos en la transición de ataque a defensa. Por último, estamos en pérdidas. ¿Quién ha tenido más pérdidas? Abarán ha tenido muchas más pérdidas. Eso también le ha posicionado en el que el equipo de Abarán no pudiera conseguir la victoria. Mientras que lo normal es 1 de cada 5, entre un 18 y un 22, vemos que Maristas ha rebajado ya ese problema que tuvo en las pérdidas en el otro partido que le vimos. Solamente ha tenido 13% de pérdidas, mientras que, aunque por poco, Abarán ha tenido un 23%, por encima de lo que es la media de un equipo que puede intentar ganar el encuentro. Bien, aquí vemos los eslabones a gol. Por eslabones a gol, es decir, por los procedimientos que utilizaba Maristas, es allá donde intentaba
llevar el balón en qué zona del campo en función de su atacante y en función de la defensa, el resultado debería haber sido de 25-23, solamente por el trabajo. Hemos dicho que en esto tiene mucho que ver el entrenador, es decir, cómo plantea el encuentro. Si hubiéramos tenido jugadores iguales, hubiera ganado por el valor de la posesión 25-23 Maristas, pero vemos que por el lugar donde lanza, aunque la posición, el valor de la posesión fuera mejor para Maristas Cartagena, por el lugar donde se produce el lanzamiento, decía, hayan tenido una puntuación de la posesión alta, con valor de gol, y sin embargo, teniendo ese factor a su favor, por el lugar donde llevan el balón el equipo de Abarán, el resultado debería ser 27-27. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Cartagena quizá juega un balonmano más, digamos, trabajado, más fluido. No todo lo hace bien, sino que pierde su ventaja en tomar decisiones de el último pase, llevarlo a un lugar donde el jugador no tiene demasiada ventaja. Mientras que Abarán sí es más veterano también, más eficiente en llevar el balón a un lugar donde se produce una ventaja por cualquier motivo, porque la defensa haya asignado mal los pares, porque el defensor haya fallado, tenga menos toma de decisión en ese momento tan importante que es la defensa, que es atacar al que ataca. Maristas Cartagena espera mucho al atacante y en función de su acción ellos toman una reacción, es una defensa reactiva, mientras que el ataque y la defensa de Abarán es una defensa proactiva, atacan al que ataca y por eso son capaces de igualar en ese balance de ataques el resultado. Si vemos por la calidad de los lanzamientos, es decir, por la toma de decisión de los jugadores de dónde va el balón, esto es importante. Aquí gana claramente Abarán. En el resultado, por la calidad de los lanzamientos de Abarán, debería haber sido 24-27. Ahora veremos la eficacia que tiene el portero en estas cuestiones, porque ahí hemos visto que el portero estuvo por encima en dos jugadas, pues ya tenemos un 27-26. Sin embargo, al final el resultado es 26-26. Pues esto también tenemos que explicarlo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en este gráfico vemos que lo que estamos diciendo, el valor de las posesiones de Maristas es mejor, la expectativa de gol por donde va el balón, sin embargo, es peor, la expectativa de marcar gol es también peor por donde lanzan, sin embargo, la eficacia, ahí está la portería, es casi la misma, 42-43. La portería influyó en el resultado final de manera importante. Aún perderían. Debe haber otro motivo más para saber por qué se perdió el partido. En el siguiente gráfico. Bien, pues en este gráfico ya tenemos la explicación de por qué unos y otros empatan. Maristas, aquí estamos en la igualdad y en la superioridad o inferioridad. En igualdad tuvieron 49 atacaron 49 veces, mientras que Abarán en igualdad solo lo hizo 44. Ya tenemos
un motivo. El ataque, ya habíamos perdido, Maristas perdía de 1 o 2 goles, perdía en igualdad por 1 o 2 goles, ese uno más bien serían 3, por esos 3 goles, 2 los, los mejoró el portero, y entonces necesitamos ver dónde está la diferencia aquí. Pues está muy fácil en este. En mayoría, en superioridad, atacó 12 veces, atacó 12 veces Maristas Cartagena y marcó 7 goles. Mientras que en superioridad solamente atacó 10 veces y marcó 6 goles. En mayoría marcó solamente 10 veces. Luego ya el tema de las minorías, de las superioridades y las inferioridades, ya tiene algo importante que decirnos. Y es que ese gol que nos falta está en la diferencia de ataques en el que tuvo Maristas Cartagena sobre Abarán. Y eso explica que el resultado quedara en un empate. El portero, la eficacia del contraataque de Maristas y la diferencia de ataques en igualdad nos da ese resultado de 26. Aquí se produce una cuestión, digamos, extraña. Y la cuestión extraña que ocurre es la siguiente. Hemos dicho que los equipos con más peso y más envergadura son elegidos por los directores técnicos y no es por directores deportivos y no por baladí, porque está demostrado que si cada 6 faltas un equipo de una envergadura normal, media, recibe un penalti, en los equipos con mayor envergadura está demostrado que esa frecuencia aumenta. Si somos más grandes, nos pitan menos faltas y nos pitan menos penaltis. Eso es estadístico, ¿eh? No es este partido. No vamos a poner aquí el punto de inflexión ni la causa principal en alguien que ya sé que todo el mundo está pensando. Eso no es, eso yo no lo, nosotros en balonmano de Murcia no lo podemos medir. Pero está claro que esas tres cuestiones que se juntaron, esos tres parámetros que se juntaron, fueron los que hicieron que el partido quedara en empate. Y aquí tenemos que en igualdad Maristas solo marcó 10 goles, mientras que Abarán marcó 14. Es decir, si hubiéramos seguido jugando en igualdad, el resultado, si no hubieran habido las exclusiones que hubieron, el resultado hubiera sido otro. Pero no digo yo que las exclusiones sean merecidas o no merecidas. Digo que hay que defender con solidez, pero con una prudencia. Aquí tenemos que en mayoría, siendo mayoría, Varane marca 7, mientras que solo marca 3 el equipo de Abarán. Es decir, el portero de Maristas, la portería de Maristas, la frecuencia y eficacia del contraataque de Maristas Cartagena y la diferencia que hubo entre igualdades y superioridades en favor de Maristas Cartagena hicieron que este resultado fuera de 26 a 26. Hoy os voy a presentar un gráfico nuevo, que bueno, no es que sea nuevo, sino que es la primera vez que os lo planteo, y es hablando del 100% de los ataques y de la eficiencia, vamos a ver que, por ejemplo, estos son todos los ataques, que son el 100%, en la primera línea, vemos que en esta primera línea el ataque es un 43%. Y mirar qué diferencia de números rojos, toda la parte roja, marcador, es grande. Estamos en un 42 y un 43. Pero el contraataque, a ver, mira, de toda la eficiencia que tuvo Maristas,
que fue esta, tuvo un 15% de eficiencia, mientras que solamente tuvo un 5%, siendo aún mucho menor de eficiencia en el contraataque Abraham. En el ataque posicional, como ya hemos dicho antes, la frecuencia fue un 77% y la eficiencia un 35, un 37%. Y aquí lo mismo, en el otro lado, el ataque posicional, la frecuencia fue un 93% de sus ataques para Abraham, y sin embargo la eficiencia solo fue un 15%. Sin embargo, tenemos en cuenta que Cartagena, Maristas Cartagena, tiene un problema en el lanzamiento exterior por la envergadura, por el peso de sus jugadores. Empataron en esa faceta del juego. La frecuencia fue un 13% del lanzamiento exterior y la eficacia un 38%. El pivot, la frecuencia conectaron con el pivot solamente del 5% y con una eficacia de un 33%, y sin embargo el pivot, a ser más corpulento, más pesado, conectaron más veces, la eficacia fue de un 33% y la frecuencia un 15%. Del 15% de las posesiones tuvieron éxito en un 33%. Y aquí es donde viene uno de los deméritos de Maristas Cartagena, que ya lo explicamos en el último partido. Las penetraciones. Cartagena utiliza muy pocas penetraciones. ¿Por qué? Porque pesa menos, tiene menos potencia en el uno contra uno. También le dejan menos espacio los defensores, al haber dicho que Abarán tenía una defensa más propositiva que reactiva. La penetración fue muy superior la de Abarán respecto a Maristas Cartagena. Lo que sí es importante también es esto: los extremos siguen estando, ya lo dijimos el otro día contra San Lorenzo, el problema que tienen los extremos, que llegan con una frecuencia alta, Cartagena, pero su eficacia es baja, es de un 44%. Hemos dicho que una eficacia sería un 54% en general, pues un 54% es donde nos tenemos que ir poniendo el equipo. Es decir, si llegan menos, pues serán menos frecuentes, pero tienen que ser igual de eficaces para que esté repartido en un 52, a no ser que un equipo esté tremendamente desequilibrado en su ataque y marca un 90% de sus goles del lanzamiento exterior, o al contrario. Pero también hemos dicho que la penetración es el arma moderna, es lo que ahora está de moda y que está demostrado que es más eficaz dentro del juego del balonmano, la penetración. Y luego, pues también es cierto que tras errores, la frecuencia fue un 16 y un 23, ya le hemos dicho antes que Abarán tuvo más errores. Bueno, pues este es el resumen. Aquí abajo tenéis los tantos por ciento explicados de otra manera, y es el resumen de lo que ocurrió. En nuestra opinión, los datos nos dicen que la eficacia del contraataque, la eficacia del portero y el número de posesiones en el que Maristas Cartagena atacó en superioridad hicieron que este encuentro fuera igualado. En las próximas horas subiremos otro vídeo, otro short, pues, explicando una cuestión que hasta ahora no hemos planteado porque no teníamos partidos suficientes analizados. Ahora también tenemos pocos, porque son 3 nada más de 5 jornadas, o sea, de 4 jornadas, 3. Es el Avantage. El Avantage es una medida súper interesante y es la medida que utilizan los apostadores profesionales para apostar en un partido. Lo primero que tenemos que decir es que el balonmano es el deporte de equipo más predecible. De todos los que existen, es el más predecible. Bueno, pues os dejo con esta incógnita y hablaremos del Avantage en un próximo vídeo.
Venga, pues os esperamos. Espero que os guste. Suscribiros, por favor. Es muy importante. YouTube tiene que subir de suscriptores. Nos vemos pronto. Ahora.